6 de la tarde con 38 minutos, volvemos a las imágenes de lo que está sucediendo en Brasil con esta nueva jornada de protestas. Brasil indignado, como ya se está afirmando en todos los medios alrededor del mundo, con las autoridades que, claro, están analizando los pasos a seguir, producto de que estas manifestaciones masivas han significado también en ocasiones la ocupación de edificios públicos. Ayer el Parlamento, hoy la alcaldía de Sao Paulo, que ha estado amenazada. Son algunos de los ejemplos de estas manifestaciones, estas protestas. Las autoridades han señalado que incluso se sienten orgullosas de que Brasil se ponga de pie, manifieste sus demandas, pero ¿cuánto pone en jaque a la autoridad este escenario? ¿Cuánto perjudica a Brasil esta imagen, toda vez que se ha puesto en la línea número 1, producto de fundamentalmente eventos deportivos de marca mundial? Estamos a esta hora junto a Ricardo Israel, especialista en temas internacionales. Bienvenido, Ricardo. Gracias por la invitación. Súper llamativo lo de Brasil, sí, ¿eh? Sí. Un Brasil que no es de protestas, no. Un Brasil que, por lo que hemos leído, hace 20 años, desde el último gobierno de Collor de Mello, la caída de Collor de Mello, 21 años. No habían protestas masivas en las calles. ¿Qué está pasando y qué gatilló, a tu juicio, la indignación? Hay protestas en Brasil, pero como bien dicen ustedes, hace 21 años que no se conocían protestas nacionales. La transición brasileña se hizo sobre la base de pedir elecciones directas, y el primer presidente que fue electo bajo el sistema realmente democrático resultó ser corrupto. Las protestas contra la corrupción de ese presidente Collor de Mello fueron las últimas protestas nacionales que había conocido Brasil. Y lo que estamos presenciando el hecho que Brasil se saltó la fase que conoció todo el mundo de las protestas de los indignados, que irrumpieron al mundo árabe, que llegaron incluso a países desarrollados, hasta el propio Estados Unidos. Y evidentemente desde los medios de comunicación a las autoridades están tan perplejas como lo debe haber estado el gobierno de la época con nuestro movimiento pingüino y el actual gobierno con los estudiantes universitarios. A eso se le agrega la altísima visibilidad internacional que está recibiendo Brasil, lo cual asegura por experiencia dos cosas: que van a continuar, y en segundo lugar que por no haber un movimiento organizado detrás, probablemente van a seguir la fase del otro movimiento indignado, que se van a desvanecer y el gobierno va a entregar concesiones. Es una suma de movimientos muy dispersos. Desde la chispa que encendió esto fue un aumento relativamente pequeño del transporte, son 10 centavos de dólar, es decir, 50 pesos. Los primeros que llamaron a protestar fue un movimiento que pide, como aquí se pide educación gratuita, ya se pedía transporte gratuito para los estudiantes. Incluso Brasil se saltó la fase de protesta estudiantil, ya que hay un sistema de educación privado muy similar, en cierto modo, al que tenemos nosotros, con impuestos más altos y más estrictos, pero entonces lo que obviamente también ha contribuido es la represión policial. ¿Qué ha sido lo que ha gatillado los cuadros de mayor violencia? Han usado balines de goma, sí. Que han habido 5 contusos. contusos. La situación se sale de control. Hay un error, porque evidentemente lo que hace más atractivo para la prensa es la represión y la movilización consiguiente. ¿Quiénes son los que están protestando? Porque sí, no tienen una organización visible, no tienen líderes con nombre y apellido, aparentemente, pero ¿es la clase media? ¿Son estudiantes? ¿Son jóvenes, entiendo, fundamentalmente hasta los 25 años? Hay jóvenes, por supuesto. Hay algo que también contribuye a una mala situación económica. En los últimos años la estrella económica de la región ha sido México y no Brasil, que se ha estancado económicamente tanto en crecimiento como en inflación. Hay un tema de distintos movimientos que han encontrado un protagonismo en esto, como por ejemplo la reaparición de algo que había sido muy eficiente el gobierno de Lula, la lucha de tierras entre hacendados con indígenas. Está un tema que es bastante explosivo, que es el desplazamiento de muchas obras de infraestructura que significan 3 megaeventos. Imagínense lo que significa la Copa Confederaciones, la Copa Mundial y
las Olimpiadas. Y parte de la represión debe deberse a las exigencias que hicieron por el tema de seguridad, como le hicieron a Sudáfrica en su oportunidad, tanto la FIFA como el Comité Internacional, porque no es típico de Brasil responder de esta forma con balines de goma a una protesta social por la preocupación y la exigencia de la FIFA, que uno lo ha visto, ha llevado a la autoridad a negociar con los narcotraficantes para poder ocupar las favelas de Río. Tanta importancia le dan. Brasil apostó alto y fuerte para ser percibida a todo nivel como una potencia mundial con la capacidad de llegar al Consejo de Seguridad. Y por supuesto, esto ha significado el desplazamiento de gente, ha significado disputas judiciales por el pago, ha significado, lo peor todavía, es que 6 de los 12 estadios no están listos, no se han construido las obras de infraestructura, ni los aeropuertos están terminados de acuerdo a los cargos de la FIFA. Y que va mucho más allá de esto lo demuestra la pifiadera que recibió Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, como sabemos, peligró su candidatura, porque siempre fue percibida como alguien que no había competido, que fue puesta por Lula, y alcanzó una gran notoriedad por algo que no había hecho una presidenta o presidenta anterior, que es un combate directo contra la corrupción. Ella ha sacado a varios de los ministros, recordemos que gente muy cercana al entorno de Lula ha sido condenada en forma histórica, porque es tradicional en la política brasileña, en un país tan distinto y con tanto foco de poder local, que los gobiernos formen coaliciones ad hoc comprando votos de parlamentarios. Eso ha estado siempre presente prácticamente desde la independencia en Brasil. Dilma Rousseff ha estado esto, pero recibió una pifiadera histórica un día donde mucha de la gente ni siquiera había comprado la entrada, porque Brasilia no es un lugar conocido por el fútbol, sino por la política, y el gobierno fueron invitados por los auspiciadores y el próximo gobierno, y el propio gobierno. Entonces esto demuestra un malestar profundo, que creo que es comparable con nuestro movimiento estudiantil, y quizás ellos no se dan cuenta de la repercusión que esto está teniendo, como creo en Chile, y quizás tú lo puedes atestiguar, Carolina, los chilenos todavía no nos damos cuenta de la visibilidad que tuvo el movimiento estudiantil afuera, a pesar que nada ha cambiado todavía en educación en el extranjero. Esa misma visibilidad va a llevar a que esto probablemente continúe, pero por el hecho de no haber un movimiento político organizado, a que esto probablemente no culmine y el gobierno se ve obligado a hacer algunas concesiones a lo que están pidiendo. Se formó también un movimiento que ha participado en forma muy activa, pero no con esta masividad a través del país, que decía que esto era un derroche. Lo mismo ocurrió en Grecia en su oportunidad, en torno al gasto, y que el país lo necesitaba más en salud y en educación, y ese es un argumento irrefutable. De hecho, Colombia el año 86 renunció al Mundial porque no estaba en condiciones de invertir en la plata que ello significaba. Justamente aquí, ¿cree usted que hubo un error por parte de Brasil de apuntar demasiado alto? ¿Una irresponsabilidad por parte de la FIFA y el COI de haber permitido que esto sucediera? ¿Quién se lleva la mayor responsabilidad? Porque aquí lo que lo están pagando son los brasileros. Es difícil que la FIFA pueda resistir a un mundial en Brasil por la importancia que tiene. Claro. El Comité Olímpico es bastante más dudoso por la competencia que habían de otras ciudades. Brasil hizo un esfuerzo país, un esfuerzo nacional de convertirse en una potencia. No es la primera vez que hablamos de Brasil como potencia. Se habló cuando aparecieron las dictaduras militares. Cada cierto tiempo aparece esta idea de Brasil potencia, y después hay algo que impide ese desarrollo. En este momento es el frenazo económico, pero desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de rendimiento económico, en cualquier indicador que uno mire, Brasil está entre los 10 más grandes del mundo, y tiene objetivos de gran nación. En este minuto se ha propuesto desde un submarino nuclear hasta ser parte integrante y permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas junto con los 5 grandes. El problema es que en una situación económica que no era la del crecimiento de los últimos años, que caracterizó el gobierno de Lula y al previo, se está haciendo sentir el esfuerzo que está haciendo en infraestructura el país, y por cierto, hay todavía mucha pobreza y eficiente en el asistencialismo.
Lula, en eliminar la extrema pobreza, en trasladar a millones de personas a la clase media, como también lo ha sido Chile. Pero quizás por eso mismo las aspiraciones económicas, al igual que en nuestro país, y la lucha de la gente por otros estándares, ha sido las tan expectativas. Pero pensaríamos que, o se siente que en Brasil todavía hay una diferencia muy grande Sí. entre los que tienen mucho Sí. y esta clase media o esta clase baja que va subiendo, hasta Así que es. se transforma en clase media, pero todavía la distancia que hay es abismal. Todavía es muy abismante, sobre todo en los estados del nordeste, sobre todo en la Amazonía, y el gobierno ha apostado más fuertemente por el desarrollo económico que por la protección de los derechos de los indígenas o el medio ambiente. Y son justamente los estados que más están reclamando en este minuto, donde más hemos visto las manifestaciones que Por se han movido supuesto, mucho. y la expectativa sobre todo de la sociedad han Carolina, aumentado. vamos a hacer una pequeña pausa. La noticia del deporte de último minuto así lo pide. Hay presentación de nuevos jugadores. Sergio Pinto está en el Monumental. Sergio, adelante.